Básicamente esta porción de Éxodo nos va a hablar de al menos dos elementos que deberían de caracterizar al pueblo redimido, a un pueblo de Dios. Entendamos, una vez que se dio la caída, nadie podía ser constituido como pueblo de Dios a menos de que haya antes sido redimido, ¿verdad? A menos de que Dios haya aceptado un sacrificio sustitutivo en favor de ese pueblo. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente, porque en diferentes ocasiones voy a estar repitiendo esa realidad de un pueblo redimido, y eso es la base para todo lo que el texto nos va a pedir a continuación. Y esos dos elementos que sobresalen de este capítulo 35, la primera porción del 36, son un corazón generoso al dar, un corazón generoso al dar, y un corazón dispuesto a servir. Un corazón dispuesto a servir. Ahora, son dos temas sumamente importantes para la vida del creyente, y nosotros como pastores estimamos también que son importantes para la realidad presente, en la condición en la que nosotros nos encontramos como iglesia. Tanto así que hemos decidido enseñar este capítulo en dos sermones, en dos prédicas. Por lo tanto, hoy, en la gracia del Señor, vamos a tomar toda la prédica para enseñar sobre el primero de esos temas, y es generar un corazón generoso al dar, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y si Dios lo permite, entonces la próxima semana vamos a enseñar sobre la disposición del corazón para servir al pueblo redimido. Entonces, quiero nada más hacer una aclaración para los que tal vez vienen por primera vez o tienen poco tiempo de venir. Nosotros no somos una iglesia de la prosperidad, no somos una iglesia que se enfoca en la enseñanza sobre el dinero o ese tipo de cosas, pero somos fieles al texto, y si el texto pasa por ahí, lo vamos a enseñar con toda fidelidad, ¿verdad? Y hoy particularmente estamos delante de un texto que nos va a hablar del corazón generoso de los israelitas, y vamos a ver cómo ese corazón generoso debiera de ser un modelo para nosotros, ¿verdad? Cuánto más siendo la iglesia de Cristo hoy en el presente. Pero eso nada más como para hacer una aclaración, ¿ok? Algunos capítulos antes nos encontramos con la gloriosa realidad de que Dios había tomado la decisión de venir a morar en medio de su pueblo, algo que los israelitas ni se hubieran imaginado cuando fueron esclavos en el desierto, en Egipto por 400 años. Dios llega y los libera, pero ellos jamás pensaron que Dios hubiera querido, ¿verdad? Y hubiera tomado la iniciativa para dar instrucciones al pueblo para habitar en medio de ellos. Y entonces mandó a construir un tabernáculo. Es importante recordar cuál era la función del tabernáculo, porque en primera instancia era obviamente para que él pudiera habitar en medio de su pueblo, pero también era un medio visible para que las naciones y los extranjeros pudieran ver a Dios habitando en medio de Israel, y las naciones se volvieran al único y verdadero Dios, el Dios de Israel, y solo Él debía de ser adorado. Entonces no hay que perder de vista que el tabernáculo, aunque en primera instancia es un beneficio para Israel, como nación escogida por Dios, como nación redimida por Dios, como nación en la cual Dios decidió escoger para habitar y ser luz a las naciones, eso era en primera instancia un beneficio para Israel, pero Israel tenía un propósito global, ¿verdad? Eso es sumamente importante entenderlo, porque Dios no solo quería bendecir a los israelitas, Él quería que a través de los israelitas la bendición llegara a todas las familias de la tierra, y eso era lo que justamente había prometido anteriormente a Abraham. ¿Por qué el tabernáculo era tan importante? Bueno, porque el tabernáculo llegó a constituir la forma en la que Dios aceptaba aplacar su ira por el pecado del pueblo de manera temporal.
Una vez al año se ofrecían esos sacrificios. Entonces, el tabernáculo era, por así decirlo, la expresión visible, ¿verdad?, de el perdón de Dios de los pecados en beneficio del pueblo de Israel y en beneficio de todo extranjero que se quisiera volver al Señor, ¿verdad? Y esa era la función del tabernáculo. Entonces, el reto en nuestro pasaje es que entonces el pueblo se pusiera, como decimos, manos a la obra, que el pueblo tomara las instrucciones de Dios y en obediencia se dispusieran a cumplir las demandas que Dios había establecido específicamente para la construcción del tabernáculo. Y aquí es donde yo hace 2 semanas les había dicho, no todo en el peregrinaje de los israelitas en el desierto fue malo. Hay cosas que son dignas de reconocer, dignas de resaltar, incluso dignas de imitar. Y esta que vamos a estudiar esta mañana es una de ellas. Y es específicamente la forma en la que los israelitas se involucraron en la misión redentora de Dios. Entonces, si nosotros tuviéramos que sintetizar esta enseñanza en una verdad, sería la siguiente. Un pueblo redimido da con un corazón generoso a la misión redentora de Dios. Voy a repetirlo. Un pueblo redimido da con un corazón generoso a la misión redentora de Dios. Y esto lo vamos a ver a través de 4 verdades. Algunas de ellas están implícitas en el texto y va a ser fácil reconocerlas. Otras de ellas tal vez hay que entenderlas a la luz del capítulo que estamos estudiando en medio del contexto de Éxodo. ¿Ok? Yo voy a tratar de explicarles eso conforme vamos avanzando, pero obviamente al ser la porción tan extensa no vamos a tener tiempo de ir como versículo por versículo, pero vamos a extraer ciertos versículos que nos ayudan a comprender esta verdad que acabo de enfatizar. Y esta es la primera verdad. Un pueblo redimido lleva adelante la misión del Dios Redentor. Un pueblo redimido lleva adelante la misión del Dios Redentor. Vean lo que dice el versículo 1. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo, estas son las cosas que el Señor les ha mandado a hacer. Uno perfectamente podría entender, Dios ha mandado algo a hacer. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? La pregunta es, ok, ¿y quién debe participar en lo que Dios ha mandado a hacer? La respuesta que nos da Moisés en el texto es que cuando él gira la instrucción, la gira a toda la congregación. La gira a toda la congregación. Esto quiere decir que cada una de las personas que es parte del pueblo de Dios, parte de la congregación de Dios, tiene la responsabilidad de llevar adelante la misión de Dios. ¿Okay? Nosotros podríamos entender, no es opcional llevar adelante la misión de Dios. Esto es como decir, ustedes han escuchado que hay un dicho que dice que todo bebé viene con un bollo de pan debajo del brazo, ¿verdad? Bueno, esto es como si nosotros dijéramos, todo creyente viene con la responsabilidad de llevar adelante la misión del que lo redimió. ¿Okay? Es algo que viene en el paquete. Nosotros no lo escogemos, nosotros no decidimos si lo hacemos o no. El asunto aquí es que al haber sido redimidos, Dios espera que nosotros respondamos para llevar la redención hasta los confines de la tierra, llevar adelante su misión. En este caso y en este momento histórico que estamos estudiando en Éxodo 35, la misión particularmente iniciaba con la construcción del tabernáculo. Y como ya dije anteriormente, no era solo la construcción del tabernáculo, es que eso eventualmente sería un medio por el cual Dios atraería a familias de todas las naciones. La construcción del tabernáculo no nace en el corazón de los israelitas, nace en el corazón de Dios. El deseo de habitar en su pueblo, en medio de su pueblo, y el deseo de que las naciones vengan a Él, no nace en el corazón de los israelitas, nace en el corazón de Dios. Y desde el inicio,
Eso es sumamente importante. Desde el inicio y hasta que se cumpla la obra redentora del Señor, cada persona que forma parte del pueblo de Dios tiene una responsabilidad sobre esa instrucción de Dios, sobre ese anhelo de Dios, sobre ese deseo de Dios, sobre la voluntad de Dios que sabemos que Él llevará a cabo, porque Él siempre cumple lo que promete. Evidentemente Dios no necesitaba a los israelitas. Él es todopoderoso, Él es el creador. Entendamos, durante 6 días Dios dijo que se haga y fue hecho. Y así formó la creación, de tal manera que fácilmente Dios pudo haber dicho, aparezca un tabernáculo en medio del pueblo israelita, y el tabernáculo hubiera caído desde las alturas y hubiera sido establecido en medio del pueblo israelita. Dios no necesitaba a los israelitas para hacer esto. La pregunta es, ¿por qué Dios involucra a su pueblo para llevar adelante su misión redentora global? ¿Por qué Dios involucra a su pueblo? Yo diría que no hay una única respuesta a esta pregunta, pero definitivamente una de las respuestas sería la siguiente. Y es que nuestro involucramiento en la misión redentora global de Dios demuestra dónde está nuestro corazón. Nuestro involucramiento en la misión de Dios demuestra si nuestro deseo y anhelo es dar a conocer la gloria y la salvación del Señor entre todos los pueblos, o si nuestro corazón está enfocado en nosotros mismos y en nuestros propios planes. Ahí sale a la luz si realmente hemos entendido que somos un pueblo redimido, que no merece lo que está viviendo, y entonces en gratitud responde a la gracia inmerecida que Dios nos ha concedido. Si realmente hemos entendido que Dios es nuestro amo y nosotros somos sus siervos, entonces lo que el Señor manda se debe de hacer. No hay otra. No hay otra. Y además, si nos negamos, es un acto de rebelión que nuevamente lo que hace es sacar a la luz la verdadera condición de nuestro corazón. No sé si ustedes lo han pensado de esta manera, pero los israelitas eran un pueblo esclavo. Y no debemos de olvidar el desarrollo de Éxodo, en el avance de cada uno de los capítulos, cómo en la 10ª plaga Dios protegió a sus primogénitos. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre puesta en los dinteles de la puerta de un animalito. Y así la vida de los primogénitos de los israelitas fue preservada, incluso hasta el ganado fue preservado, ¿verdad? Ahora, noten esto. ¿Qué es lo que se ha derramado por nosotros? No la sangre de un animal, fue la sangre del unigénito de Dios, la sangre del Cordero sin mancha, el Cordero perfecto que fue Cristo. Entonces, eso fue lo que se pagó para que hoy nosotros podamos llamarnos pueblo del Señor. Sin el pago no hay pueblo del Señor. Y hoy nosotros somos el pueblo del Señor con todas las bendiciones del pueblo del Señor, solo como resultado de su redención, del pago de Jesucristo en la cruz. Y entonces el Señor nos dice, pero es que no es solo para bendición de ustedes, es que yo los quiero bendecir a ustedes, porque a través de ustedes yo quiero seguir bendiciendo al mundo. Y hoy el Señor no está en la misión de construir un tabernáculo. El Señor está en la misión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y Él nos está diciendo, toda la congregación, esto es como si Moisés nos estuviera hablando a nosotros, toda la congregación, esto es lo que el Señor ha ordenado. Y se espera entonces que todo el pueblo de Dios se involucre. Lo contrario sería tomar el Evangelio por poco. Realmente eso sería. No involucrarnos en la misión redentora global de Dios sería restarle mérito a la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a un segundo punto. Un pueblo redimido entiende que lo material viene del que lo redimió.
Un pueblo redimido entiende que lo material viene del que los redimió. Voy a tratar de explicar esto. Vean lo que dice el versículo 5. Dice, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. La instrucción de Moisés es clara. Toda la congregación es llamada a involucrarse. Ahora, ¿cómo nos vamos a involucrar como congregación? Está diciendo, tomen ustedes una ofrenda para el Señor, tráigala como ofrenda al Señor. Pero vean qué interesante, porque el versículo 6 nos describe los elementos que hay que traer. En aquel momento esto fue lo que Dios exigía de los israelitas. Dice, oro, plata y bronce. Versículo 6. Tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Esto no quiere decir que cada israelita tenía en posesión cada uno de estos elementos. Lo que sí quiere decir es que cada israelita tenía alguno de estos elementos. Entonces, si algún israelita no tenía uno de esos elementos, otro israelita colaboraba con eso. Y así cada uno se volvía importante en la ofrenda que daba al Señor y cada uno ponía de lo que tenía. Es poco probable que uno solo tuviera todo. Pero cada uno de estos elementos mencionados en la lista era de mucho valor. Incluso dependiendo del lugar geográfico donde vivimos, siguen siendo de valor actualmente. Y la pregunta aquí es entonces, ¿cómo puede una persona del pueblo de Dios dar elementos de tanto valor para la obra de Dios? Esta es posible cuando la persona entiende que todo lo que tiene viene de Dios. Es la única forma, si entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Vean en el caso de los israelitas, si nos devolvemos a Éxodo 12:36, justo antes de la salida de la esclavitud en Egipto, dice, el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían y así despojaron a los egipcios. Tenemos que recordar que en el contexto los israelitas eran esclavos, estaban sometidos a esclavitud y pobreza. Y ellos jamás hubieran podido en sí mismos salir con algún beneficio económico de la tierra de Egipto, si no es porque Dios se lo concede. Y Dios mismo les dice, vayan y pídanles de todo a los egipcios. Y milagrosamente Dios obra de alguna manera en el corazón de los egipcios y ellos les dan todo a los israelitas. Y ellos pasan de ser un pueblo en pobreza extrema a ser un pueblo rico, simplemente porque Dios les concedió el favor para que los egipcios les dieran sus posesiones. Y ahora entonces Dios les dice, de lo que ustedes tienen, que es de mucho valor, pónganlo en función de mi obra redentora, que se establece inicialmente a través del tabernáculo. ¿Y por qué los israelitas dan de la forma en la que dan? Y como lo vamos a ver ahora, porque entienden que todo lo que tienen fue provisto inicialmente por el Señor. El problema está cuando nosotros no lo creemos de esa manera. Y una de las razones, lamentablemente, por lo que los miembros de una iglesia no dan generosamente, es porque piensan que todo lo que se han ganado les pertenece. Es porque piensan que depende de ustedes el adquirir lo que tienen. Y entonces cuando ya lo tienen, se apoderan de él y la afirmación en sus corazones es, todo esto es mío, porque yo he trabajado para esto, yo lo he ganado, así que yo merezco administrarlo como yo quiera. Y nadie tiene que venir a decirme cómo debo yo de administrar aquello por lo que yo he trabajado. Lo hago en ese tono específicamente para que ustedes puedan comprender que ese pensamiento es altivo,
Ese pensamiento es arrogante delante del Señor. Quiero decirles por qué. El planeta en el que vives le pertenece al Señor. El aire que respiras es del Señor. El sol que te alumbra es posesión del Señor. La gracia que sustenta toda la creación para que puedas tener un trabajo le pertenece al Señor. Si quitas lo que Dios es y lo que Dios hace continuamente para tu existencia, no podrías tener nada, ni siquiera serías nada. No podrías tan siquiera existir fuera de la gracia sustentadora del Señor. Si el Señor te da vida, si el Señor te da salud y te da fuerzas cada mañana, ¿por qué te jactas vanagloriándote en el esfuerzo de tu trabajo como si las posiciones que son tuyas han sido adquiridas porque tienes la capacidad para adquirirlas? Sino porque el Señor te ha concedido toda la gracia para que las adquieras y las administres en función de tu gloria, de su gloria y de sus propósitos redentores hasta la consumación de su gloria. Y sin embargo, muchos creyentes lo que piensan es, esto es mío. Realmente si uno se pone delante del Señor y uno entiende, primero, lo que tengo es de Él. Todo es de Él. Si Él no me hubiera conseguido la gracia para despertar hoy, yo no me despierto. El día que me vaya, no me llevo nada. Todo es de Él. Y es por Él y para Él. Eso es lo que dice Romanos 11:36. Es un principio. Todo es de Él. Y es por Él y para Él. Y eso incluye nuestra administración de lo material. Por eso cuando pensamos que todo esto es mío, familia, eso es un pensamiento altivo y arrogante delante del Señor, y es necesario que nos arrepintamos y nos volvamos de la dureza de nuestro corazón por la forma en la que entendemos nuestras ganancias, nuestras posesiones, nuestros dineros. Vean lo contrario, cuando nosotros damos lo mejor que tenemos, entonces estamos demostrando que nuestro verdadero tesoro es Dios y que ningún objeto material se compara o tiene un valor equiparable a que su gloria sea conocida y su evangelio sea anunciado hasta los confines de la tierra. Podríamos decirlo de esta manera: dime cómo administras tu dinero y yo te diré quién es tu verdadero tesoro. No en vano, la Escritura nos dice un principio de sabiduría bien claro. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si usted examina hoy cuál es su pensamiento, ni siquiera hemos empezado a hablar de la generosidad, estamos hablando simplemente de cómo entiende usted lo material en su vida. Si usted examina hoy el valor que tiene para usted, los ahorros, la casa, el carro, los viajes, etcétera, 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 usted puede determinar, y no se engañe, porque lo peor que puede pasar es que uno se engañe. A Dios nadie lo engaña. Eso es un principio que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado. ¿Okay? Entonces no vamos a engañar a Dios, pero cuando usted piensa en ¿qué significan las posesiones en su mente a la luz de la obra de Jesucristo? Si usted no está dispuesto a poner todo así, ¡pum!, tome, Señor. No estoy diciendo que lo tienen que hacer, pero es la disposición del corazón. Ponga, Señor, ahí está todo, para su gloria y para su obra. Tenemos un problema del cual tenemos que arrepentirnos porque estamos siendo orgullosos delante del Señor. Y orgullosos específicamente quiere decir ponernos en una posición que no nos corresponde. Eso es decirle al Señor: Señor, yo no te doy porque yo me lo gané, porque esto es mío. Y eso es altivo delante del Señor. Eso es como que hoy nosotros hayamos cantado: solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. No en ese tono, un tono más bonito. Es como que si hubiéramos cantado:
tu gracia es mayor. Y es como si hubiéramos cantado que aún en nuestros peores momentos espirituales, donde estábamos siguiendo la influencia de Satanás, en esos momentos más Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir. Y cantamos todo esto. Ok, ¿cómo aplicamos el Evangelio a nuestras finanzas? No, esa área no me la toque, de eso ni me hable. O no, tome lo que sobra, tome lo que no me hace falta. Entonces el Evangelio, qué lindo es cantar del Evangelio. Claro, es glorioso cantar del Evangelio. Pero cuando se trata de poner en disposición de la obra global redentora del Señor, lo que Él mismo me ha dado en administración, ahí nos volvemos tacaños, ¿verdad? No debiera de ser así. ¿Por qué no debiera de ser así? Por el tercer punto. Y el tercer punto es este. Un pueblo redimido da con un corazón generoso. Vean que en repetidas ocasiones he mencionado un pueblo redimido. Eso es vital. Ese es el fundamento. ¿Okay? Un pueblo redimido da con un corazón generoso. Vean lo que dice el versículo 5 y después voy a saltar al 22. Y no son las únicas veces que lo menciona el texto, pero creo que es suficiente. Dice, versículo 5, tomen entre ustedes una ofrenda para el Señor, todo aquel que sea de corazón generoso. Traiga como ofrenda al Señor. Esto es la parte de la instrucción. Aquí Moisés apenas está dando la instrucción. ¿Okay? Todo el que sea de corazón generoso, traiga la ofrenda. Vean lo que pasa en el versículo 22. Esto es la respuesta del pueblo a la instrucción de Moisés. Dice, todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Ahora, un comentarista dice lo siguiente: Dios solamente aceptaría las ofrendas que nacieran de un corazón generoso. Vean que en los dos pasajes nos está diciendo el que tenga un corazón generoso. El llamado es a la congregación. Pero a lo que está apelando el Señor es a un corazón generoso. De tal manera que nosotros podemos dar, y podemos dar mucho, pero si la condición del corazón no es la correcta, eso es una ofrenda que Dios no recibe con agrado. Déjenme ponerles un ejemplo. Caín y Abel ambos presentaron una ofrenda al Señor, ¿cierto? Bueno, el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, mas despreció la ofrenda de Caín. En última instancia no se trata si damos o no damos. El Señor lo que quiere ver es la actitud de nuestro corazón. Y esta enseñanza se repite también en el Nuevo Testamento cuando Pablo en 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O sea, no ni de mala gana ni por obligación. Eso Dios no lo quiere. Eso Dios no lo quiere. Si no, vean lo que dice, Dios ama al que da con alegría. Entonces, familia, para llevar a cabo la construcción del templo, Dios no puso un impuesto. Que al ser Señor de Israel, lo pudo haber puesto, sí, como lo hace el gobierno con nosotros. ¿Quiere algo? ¡Pum! Impuesto. No le importa si nosotros los habitantes queremos o no queremos. Al Estado no le importa, el Estado nada más lo impone. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no puso un impuesto para la construcción del tabernáculo. Apeló al corazón generoso de aquellos que Él mismo había rescatado. La misión de la iglesia, familia, en la actualidad no es la construcción de un tabernáculo. Es predicar a Cristo en nuestro país y en aquellos lugares donde Cristo no haya sido predicado aún. Mateo 28:19 nos da la misión actual de la iglesia y nos dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Este es el mandato divino para la iglesia. Desde que Él la fundó,
con su resurrección y hasta que Él regrese por nosotros. Ese es el mandato divino de la iglesia. Toda la congregación tiene este mandamiento y tenemos el enorme privilegio de dar y participar en la misión redentora global de Dios, yendo y predicando el Evangelio. Pero para eso nuestros corazones necesitan ser generosos. Porque el dinero utilizado correctamente, administrado en el temor del Señor e invertido estratégicamente, tiene un gran impacto para la obra de Dios. Pero aquí está la clave para desarrollar un corazón generoso. Y para entender la clave es necesario entonces entender el contexto en donde se encuentra Éxodo 35 en medio de todo el libro de Éxodo, donde vemos a los israelitas modelándonos a nosotros el dar con liberalidad. Y este es el contexto. Los israelitas fueron un pueblo esclavo, azotado y humillado durante 400 años. Dios intervino para salvarlos, no porque ellos lo merecieran, sino porque Dios lo había prometido a sus antepasados. La salvación de los israelitas obedece a la fidelidad de Dios al cumplimiento de sus promesas, no del merecimiento que los israelitas tenían de que Dios lo hiciera. Dios los preservó de manera intacta durante las primeras 10 plagas. Abrió el mar para que pudieran cruzar y a través de eso concederles no solo la victoria, sino la destrucción del ejército egipcio. Estando en el desierto les proveyó refugio, agua y comida de maneras milagrosas. Ya solo eso hace que el pueblo sea redimido, porque Dios intervino en su favor. Y solo eso debiera hacer que el pueblo israelita hubiera explotado en gozo, en júbilo y en entrega al Señor. Pero eso no es lo que nos describe Éxodo. ¿Qué nos describe Éxodo? La necedad y la terquedad del pueblo en múltiples momentos donde se rebela en contra de Dios, donde se queja en contra de Dios, donde murmura en contra de Dios y donde a pesar de lo que Dios había hecho, el pueblo dice, bien nos hubiera hecho el habernos quedado en Egipto. Pero no es que no solo eso, es que este capítulo 35 viene inmediatamente después de que los israelitas se confeccionaron a sí mismos un animal de oro, violando el primer y segundo mandamiento, quebrando el pacto, cayendo en desenfreno, pecando de múltiples maneras contra Dios y después de haber sido perdonados por Dios. A pesar de todo eso, Dios decidió seguir adelante con la obra redentora global, utilizando a Israel como medio. Cuando consideramos todo lo que Dios ha hecho por los israelitas, entonces podemos entender de dónde nace la generosidad del capítulo 35 del pueblo de Israel. Nace de la gratitud por el favor inmerecido de Dios. Ahí es donde nace el corazón generoso. Déjenme hablarles un poquito de nuestro caso. Así nos describe la Escritura. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo en pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira. Eso está en Efesios. Vea lo que dice Tito: necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Eso es Tito. Vean lo que dice Colosenses: alejados, de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Y mientras éramos eso, Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya solo eso debiera de hacer que nosotros explotemos en generosidad para avanzar la obra global del Señor, específicamente su obra redentora. Pero a pesar de haber sido redimidos de esta forma, ¿cuántas veces usted y yo, de manera continua,
múltiples veces en el día nos seguimos rebelando contra Dios, seguimos quejándonos contra Dios, seguimos exigiendo a Dios que cumpla nuestros propios deseos, seguimos actuando en negligencia hacia la iglesia de Cristo y hacia la comunicación del evangelio global, siendo antojados por el pecado de nuestra antigua naturaleza, siendo seducidos por el mundo en la actualidad, y nos desviamos con tanta facilidad. Y sin embargo, el Señor nos dice, Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Es que no solo fue la gracia inmerecida para venir a Cristo, es que no merecemos la gracia que se sigue desbordando del trono de la gracia en nuestro favor día con día, que nos sostendrá hasta el final de nuestras vidas, hasta que podamos entrar en la presencia del Dios viviente y verlo cara a cara y gozarnos porque llegamos a la meta. Eso no va a ser el resultado de nuestras obras, es el resultado de la fidelidad del Señor, de la gracia inmerecida del Señor. Y familia, si los israelitas mostraron gratitud y lo hicieron evidente a través de dar con un corazón generoso para cumplir la obra redentora de Dios a través del tabernáculo, habiendo sido ellos redimidos con la sangre de animales, ¿cuánto más la iglesia debería hoy responder con gratitud y hacerla evidente al dar con un corazón generoso para predicar el evangelio hasta los confines de la tierra, después de que nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo, el unigénito de Dios? Si Israel respondió de esta manera con algo que era la sangre de animales, ¿cuánto más nosotros deberíamos de responder como iglesia cuando lo que se derramó por nosotros fue la sangre de Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo? Un comentarista dice lo siguiente: así es como generamos un corazón generoso, no pensando en cuánto debemos dar para la misión de Dios, sino reconociendo que nuestro Salvador se dio a sí mismo por nosotros. ¿Usted quiere generar un corazón generoso en usted? Considere lo que Dios ha hecho por usted en Cristo. Y de ahí se va a empezar a formar un corazón generoso en nuestras vidas. Y entonces vamos a dar generosamente, no por el monto que demos, sino por la actitud de nuestro corazón al dar. Y entonces la iglesia tendrá lo suficiente para llevar adelante la misión que Dios le ha encomendado, que es predicar el evangelio, hacer discípulos, pero no solo hacerlo entre nosotros, sino hacerlo donde todavía no se ha hecho. La disposición del corazón con el que das a la misión redentora del Señor demuestra tu comprensión del evangelio. Eso es una realidad innegable. Y esto nos lleva al cuarto punto, este es el último. Es que un pueblo redimido da con un corazón generoso hasta que se alcance la meta. Un pueblo redimido da con un corazón generoso hasta que se alcance la meta. Avancen al capítulo 36 y vean lo que nos describe versículos 3 al 7. Dice: y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo, y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así que el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Nuevamente vean que aquí en el versículo 3 se nos dice que las ofrendas que trajeron fueron voluntarias, y se nos dice que los israelitas traían cada mañana. Esto es como decir, los israelitas fueron y pusieron a disposición de sus pertenencias valiosas, que Dios les había dado en administración, pero se dieron cuenta que eso no alcanzaba, entonces al día siguiente volvieron a traer, y así traían 6 días a la semana, el séptimo día descansaban, los otros 6 días volvían a traer, hasta que se generó un problema, que el material era abundante y más que suficiente, o sea, sobraba.
Vean la actitud de los israelitas. Al reconocerse redimidos por Dios, se dispusieron a dar no solo de manera generosa, sino de manera continua, hasta que la obra fuera terminada. Imagínense, Moisés tuvo que decirles: israelitas, por favor, ya no den más. La generosidad se volvió un problema. Y esto demuestra nuevamente la gratitud de ellos. La familia, la gracia es el combustible para la generosidad del pueblo de Dios. ¿Cuánto valora usted la gracia inmerecida en su favor? Eso le va a generar a usted un deseo de dar con generosidad. No estamos hablando de hacer millonarios a hombres perversos que creen que la fe es un medio de ganancia. No estamos hablando de eso, familia. Y en la gracia del Señor, creo que tanto Dani, Andrés como yo les hemos modelado una vida sencilla. Nosotros no estamos en función de las ganancias, pero estamos comprometidos con la misión del Señor. Y es que la gracia que se desborda de su trono día tras día a nuestro favor debiera movernos para que su nombre sea predicado y Él reciba la gloria en todo lugar del planeta donde no la está recibiendo en este momento. Y así debemos de dar hasta que la obra que se comienza sea terminada. Ahora, en el caso de los israelitas tenemos que entender, dieron para la construcción, pero después se daba para el sostenimiento del tabernáculo. En el caso de nosotros, tenemos que dar para el avance del reino en este mundo. Y es muy posible que ninguno de nosotros muera y ya se haya alcanzado a todas las familias de la tierra. Lo que implica que nuestro corazón debiera disponerse a dar hasta el último día de nuestras vidas, de manera frecuente y de manera generosa. Porque la misión de Dios es global y es posible que nosotros no veamos el cumplimiento de que la gloria de Dios llenará la faz de la tierra, porque tenemos poco tiempo de vida. Ahora, a usted le pueden quedar 5 años de vida, le pueden quedar 10 años de vida, le pueden quedar 20 años de vida, le pueden quedar 40, 50, 60 años de vida. Examínese a usted mismo hoy. ¿Cuál es su entendimiento del dinero? A la luz de cuál es el entendimiento de la gracia que Dios le ha dado. Tenemos un buen modelo de esto. Pablo mismo dice, todo lo considero basura. O sea, que todo tiene esto es como hacer 1 más 1 igual 2. Pablo lo que dice, todas las posesiones igual basura. El punto es, ¿qué valor hay en los desperdicios, en la basura? Nada. Bueno, el mundo es nada en comparación con la gloria de Cristo. Si el pueblo de Cristo pensara de esta manera, al entender que su sangre fue derramada por nosotros, nosotros deberíamos ser los más generosos que existen en el mundo. Pero no lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Ya Dios nos dijo en 1 Corintios que Él no quiere que sea por obligación. Él quiere que sea con un corazón generoso, alguien que realmente entiende y en gratitud responde al favor inmerecido que Dios nos ha dado. Si usted todavía no lo comprende de esa manera, aquí tiene una enseñanza que la traté de elaborar de la manera más sencilla para que ojalá todos la podamos comprender. Agarre esta enseñanza, vaya a su casa y haga este ejercicio hoy en la tarde o en la noche. No se le olvide, diga, Señor, ¿qué estás demandando de mí a la luz de lo que estamos estudiando? Porque podríamos simplemente irnos a nuestras casas con la información, pero el Señor no solo nos quiere dar información, Él nos quiere hacer como Él. Él quiere poner en nosotros el carácter de Cristo, generar una vida madura espiritualmente hablando. Y para eso es que nosotros tenemos que decir, ok, ¿y cómo aplico esto en nuestras vidas? ¿Cómo aplico esto en nuestras vidas? Si cuando cantemos la próxima canción, más bien, cuando cantemos la próxima canción
Y usted puede cantar eso a galillo, así, con todo su corazón y toda su mente, porque usted cree que eso es una verdad. Examine si esa verdad está informando su generosidad. Y si no la está informando, yo le animo a que usted se arrepienta, confiese su pecado con otros hermanos en la gracia y le diga a ellos que por favor le ayuden, primero, a administrar bien sus dineros y segundo, a generar un corazón agradecido con Dios a través del Evangelio, para que entonces nosotros como congregación podemos responder al llamado del Señor de ser y hacer discípulos hasta los confines de la tierra para la gloria de Dios. Voy a orar y por favor examinen la siguiente canción y aplíquenla a sus corazones y traten de relacionar si esta verdad informa nuestra generosidad. Señor, te damos gracias, Padre, porque a través de Éxodo, con tantos temas, tantos enfoques, tantas verdades que Éxodo nos ha enseñado durante 34 capítulos, consideraste que en el capítulo 35 hubiera sido escrito para nosotros un modelo de un pueblo redimido que da de manera generosa para tu obra redentora global, Señor. Yo creo que muchas veces hablamos de qué bárbaros los israelitas, sobre sus diferentes actitudes negativas, pecaminosas, a lo largo de su peregrinación en el desierto, pero hoy nos dejan abrumados con la forma en la que ellos dieron, al punto que hubo que decirles, ya no traigan más. Ha sido demasiada la generosidad, ya no es necesario, se ha cumplido la meta. Oh Padre, cuánto anhelamos nosotros ser una iglesia que da de esta manera, no para beneficio de uno, Señor, sino para que tu nombre sea exaltado en todo lugar de este mundo, Señor. Señor, yo te pido, Padre, que nos permitas en tu gracia humillarnos delante de ti, Señor. Humillar nuestro corazón, que a veces en ciertas áreas de nuestra vida, Señor, todavía sigue siendo duro, Padre, y no ha sido informado por la gracia de tu evangelio, Señor. Muchas veces en el área de las finanzas tenemos esta idea de que lo que tenemos es nuestro y nosotros decidimos sobre ello, Señor. Cuán errados estamos y cuán pecaminoso es ese pensamiento a la luz de las verdades del evangelio que nos informan de que todo es tuyo, todo te pertenece y todo es para tu gloria, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor, de querer acumular, de avaricia, incluso de sentirnos orgullosos por todo lo que tenemos, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor, y no es un pecado que debemos de tomar a la ligera, Señor. Timoteo nos dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, y a causa de ello muchos se han causado grandes daños, incluso se han apartado de la fe, Señor. Oh Señor, si tomáramos con seriedad tu palabra y nos ayudaras a entender, Padre, de que solo tenemos una vida para vivir para tu gloria y solo tenemos estos recursos para disponerlos para tu gloria, Señor, con tal de recibir una herencia inmarcesible en los cielos, ver tu gloria cara a cara y disfrutar de tu presencia entre nosotros por la eternidad, Señor. Señor, nada de este mundo ni todos los tesoros de todos los países juntos se comparan a tu gloria, Señor. Danos, Señor, un corazón informado por el Evangelio y la gracia inmerecida para que podamos generar corazones generosos para dar para tu obra redentora hasta que tú decidas regresar o nos llames a casa, Señor. Señor, si cantamos esta canción regocijados en el corazón por las verdades que estamos a punto de cantar, yo te pido que esas verdades también informen nuestra mente, generen afecciones en nosotros, de tal manera que la forma en la que nosotros damos cambie y podamos imitar el ejemplo de los israelitas. Cuanto más ellos habiéndolo hecho con sangre de animales y nosotros a través de la sangre de tu Hijo,
debiéramos de responder con todo lo que somos y con todo lo que tenemos para la gloria de tu nombre, Señor. Haznos la iglesia que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.